Se le otorgó libertad a Virginia La Parra, ex titular de la FESI en Quetzaltenango, luego de casi 2 años en prisión, y le ha dado una medida sustitutiva de arresto domiciliario. Así que esto después de que tanto entidades nacionales como internacionales exigieran que se le dejara en libertad. En este momento, según me dicen de Cabina Contigo, estamos ya listos y ya me confirman la licenciada Virginia La Parra, ex titular de la FESI en Quetzaltenango. Licenciada La Parra, gracias por atender esta llamada de primera hora. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe. Es un honor para mí estar acá acompañándolos. Saludos a todos los que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Le agradezco mucho que haya tomado la llamada y quisiera empezar con la primera pregunta, licenciada. ¿Considera que usted ha sido objeto de una venganza? Así es. Es una cuestión pues compleja, ¿no? Es una venganza en dos sentidos. Es una venganza personal por parte de opositores y una venganza para dar una lección, creo yo, de no repetición respecto a investigar a fondo hechos de corrupción como como se hizo en el trabajo de FESI y Justicia en conjunto. Cuando usted dice que era como una especie de advertencia, de no repetición, ¿es en cuanto a que ningún otro fiscal, ningún otro operador de justicia se atreviera a llegar a fondo en ciertos casos? ¿A eso es a lo que se refiere, licenciada? Sí, a eso específicamente, y el hecho de dejar claro que a algunas personas que se consideran con privilegios especiales no se les pueda ni siquiera denunciar, y eso es grave. Hablando de eso, cuando dice hay personas que se consideran con privilegios para que no se les pueda denunciar, a usted precisamente se le señala por eso, se supone haber revelado información de un caso que estaba en reserva, que no podía, o haber denunciado a alguien que no podía. ¿Usted cómo explicaría tal cosa? Desde su punto de vista, por supuesto. Claro, en específico el proceso por el que me acaban de dar libertad era no por no por el delito que tú estás denunciando, Luis Felipe, sino precisamente por denuncias administrativas. Claro, eso es lo que decía después, es la denuncia a alguien que se suponía que usted no podía denunciar. Eso es lo que, por eso quisiera que entráramos en ese tema, en ese terreno. Cuéntenos. Pues es un absurdo realmente, en principio, porque el derecho penal es de última ratio. Para los que nos escuchan, es lo último que se debe utilizar porque es la rama del derecho que es la más represiva. Aquí el ejemplo de mi persona, que ha estado pues alrededor de 22 meses y medio presa por denuncias administrativas. Eso es deslenable realmente, y la ley es clara cuando se tienen indicios de cometimiento de alguna falta administrativa. Lo que corresponde es denunciar. Esto está establecido y no puede ser considerado delito, y mucho menos utilizar todo el aparato estatal del derecho penal para reprimir en la forma en la que se ha hecho en el proceso instruido en mi contra. En el momento en que usted hace esa denuncia no tuvo ninguna duda en que tenía que hacerla. Digamos, si usted se hubiera abstenido de denunciar, creo que, me imagino, se lo pregunto, hubiese tenido algún problema con su conciencia. Ninguna duda. Esas denuncias debían ser presentadas, fueron presentadas, y no obstante todo el tiempo que estuve reprimida, que fui sustraída de mi realidad, de mi familia y de todo lo demás, era lo que debía hacer. Por supuesto que sí. ¿Y en algún momento pensó que esto podía costarle lo que hasta el momento ha tenido que vivir con estos 22 meses de cárcel? De ninguna manera. Esto es un absurdo total. Es impensable que después de realizar una acción que es un derecho y una obligación como ciudadana, como funcionaria pública, se procesen por eso. Y hasta ahí, pues incluso todavía es aceptable, pero que te envíen
a prisión preventiva, a cumplir una condena anticipada y como medio represivo. Eso va mucho más allá de cualquier realidad y jurídicamente imaginable. Situémonos no 22 meses atrás, sino que 23 meses atrás, es decir, digamos un mes antes de su detención. ¿Usted vio venir eso? ¿Usted percibió que podía tal cosa ocurrir tomando en cuenta cómo iba girando la justicia en aquel tiempo? De hecho, mucho tiempo antes, Luis Felipe, esto empezó en el año 2018 que se presentaron las denuncias. Entonces, pues estos actores empezaron con diversos ataques, diversos mensajes en redes sociales, que una orden de aprehensión, que un procesamiento. Y nada, yo siempre estuve allí, yo nunca fui para ninguna parte. De hecho, un mes antes se intensificaron las entrevistas en el Ministerio Público y como al siguiente día de mi aprehensión pues tenía una audiencia, entonces yo no, era evidente que yo no iba para ninguna parte, estaba ahí porque en ese entonces creía y hoy sigo creyendo que era lo correcto, que eso jamás debió suceder. Quisiera preguntarle algo que me llama la atención de lo que ha trascendido como noticia. ¿Cómo intentaron obligarla a admitir hechos que según usted no eran delitos? ¿Hubo alguna manera de coaccionarla o de tratar de hacerlo para que usted asumiera algo, admitiera algo que según usted no había cometido? En las audiencias, precisamente, es una estrategia el tema de la secretividad que se hizo en los procesos, no solamente en el instruido en mi contra, sino en otros que seguramente ustedes tienen conocimiento. Y a puerta cerrada, las personas que en su momento querellantes trataron con mucho ahínco, lo debo decir, que se diera la aceptación de cargos. Iniciaban ellos el procedimiento cuando no les corresponde y se hizo ver en las audiencias. Incluso buscaron a miembros de mi familia para decirles que lo que correspondía era que yo aceptara cargos. Y claro, tenerme en prisión era el mecanismo represivo más evidente, dejando claro que la única vía era o acepta cargos o que se queda presa ahí por siempre, y así fue, 22 meses y medio no es poca cosa. Bueno, precisamente a eso quería llegar. A usted le ofrecen aceptar cargos y salir. Usted dice, no, yo prefiero quedarme, pero no aceptar lo que según yo no he cometido. ¿Se puede decir que hubo algún tipo de acoso psicológico a usted en este sentido? No solo ahí, sino que también en redes sociales. Luis Felipe, es que el tema es que hechos como como lo he manifestado siempre, en mi defensa, y es lo que se busca como justicia, es en principio que esto no es delito. Okay, esta es una cosa. Segundo, está mal encuadrado jurídicamente, porque según los hechos que ellos dicen, pues en todo caso, si se hubiese cometido un delito que no lo es, sería otra figura típica. Pero más allá de todo eso, mantener presa a una persona por los hechos que a mí se me endilgan, no puede haber cosa más absurda y represiva. O sea, es totalmente arbitrario. Y ese es un mecanismo represivo para lograr lo que ellos querían finalmente. Por eso le digo, había un acoso. Si a esas vamos, usted pudo perfectamente bien firmar y salir. Eso era un poco lo que estaba en juego en su caso en algún momento. Por eso le preguntaba lo del acoso psicológico. No es tan sencillo, porque es una cuestión de usted va a aceptar todo lo que nosotros querramos. O sea, no era que, mire, acepte esto, ya sale libre y todo lo demás. No, es una cuestión que va una después otra. Hay otros sujetos procesales en otros procesos que mis abogados en su momento me comentaron, los obligaron a aceptar cargos y después ahora acepte este otro y ahora acepte este otro. Entonces es una forma de jugar con la dignidad de la gente, más que todo este tema de la aceptación.
Entonces, en este caso, también me llama la atención lo que usted acaba de decir, licenciada. Van a aceptar lo que ellos quieran, por decirlo así. Ya no solo uno, sino que varios. Era uno tras otro. Eso es lo que ustedes vieron venir con sus abogados. Entre otras cosas, digo. Así es. Bueno, ahora quisiera centrarme en su vivencia en la cárcel. Entiendo que usted incluso tuvo problemas de salud muy graves estando ahí. Y había incluso pedidos públicos para que se le atendiera. ¿Puede contarnos acerca de ello? Así es, Luis Felipe. Bueno, lo que yo viví en el tema salud, estando privada de libertad, fue complicado. A mí me apresan en febrero, marzo, abril. En mayo yo estaba teniendo ya desórdenes menstruales, lo voy a decir así, graves. Desde entonces empecé a manifestarlos a la persona encargada de la salud en ese momento en el sistema penitenciario. Atribuía que posiblemente podía ser el estrés, las condiciones tan represivas en las que estaba viviendo, y poco a poco se fue agravando hasta que finalmente en el 2023 me operan. Imagínate, me pasé casi un año no recibiendo la atención médica que era necesaria. Fue muy, muy complicado verte cómo tu cuerpo desmejora por la constante pérdida de sangre. Es una cosa bien complicada. Fue muy complicado, y en este punto yo sí quiero agradecer la atención que se me dio en el IMSS y en el Hospital San Juan de Dios. No, ¿cómo se llama el hospital de acá? Me olvidé. El hospital... Sí. Sí, ajá. Entonces la atención que ahí me brindaron, finalmente pues perdí la matriz, y de eso otras 4 operaciones que debieron hacerme estas maxilofaciales por el tema igual del estrés. Entonces el tema de salud fue bien complicado. Si me preguntas cómo logré recuperarme de esas operaciones, la verdad es de que ahí es un milagro. En 2 platos, entonces, usted pudo haber perdido la vida en esta situación. Estuvo en peligro su vida. Sí, así fue, disculpe. Así fue. Pues bueno, creo que es necesario preguntar algo que va, digamos, de acuerdo con el contexto de lo que le ha ocurrido a usted y de lo que se ha transformado en una historia periodística que incluso alcanzó al mundo entero. Hubo muchas entidades internacionales, como decía al principio de esta charla, que exigían justicia en su caso. Para ir directo al tema, usted denunció al abogado Lester Castellanos, el relator contra la tortura. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que él haya sido incluido en la lista Engel? ¿Qué siente usted al hacer ese análisis de cómo ha ido evolucionando el caso de este abogado? Bueno, yo creo que no tengo ningún sentimiento al respecto. El haber sido incluido en la lista Engel fue un análisis que se hizo por parte de las autoridades que en su momento lo incluyeron en esa lista de personajes corruptos, conocidos como corruptos nacional y ahora internacionalmente. Entonces, pues lo que yo tengo que decir es que, sin duda alguna, con sus acciones, pues meritó esa designación, y es así. Se hizo el análisis correspondiente de sus acciones, y la concatenación de sus acciones pues lo llevaron a eso, y yo no tengo ningún sentimiento ni nada por el estilo respecto a eso. Él con sus acciones lo consiguió y pues lo logró. Vamos a varios temas, licenciada. Hay uno que siempre surgió, digamos, como una historia paralela a la suya. Y sobre todo al principio, muchos decían, bueno, en realidad en Guatemala hay que tomar mucha conciencia sobre la prisión preventiva, y se señalaba
a la extinta CICIG de haber sido la propiciadora de que esta prisión se convirtiera en una condena anticipada. ¿Qué diría usted al respecto? Eso de ninguna manera es así, por varias razones. ¿Qué puede añadir al respecto? Cuéntenos. ¿Te manda? Quisiera que añadiera un poco más al respecto. Cuando usted eso no es así, claro. Por varios aspectos, cuéntenos. Para empezar, sí, tenía una participación dentro del proceso penal como querían decir. Cada sujeto procesal, cada parte procesal tiene una función. En este caso, pues ellos eran los coadyuvantes a la investigación penal que siempre dirigió el Ministerio Público, de conformidad con los elementos de investigación que se tenían en ese momento en cada caso en particular. Ministerio Público sí hizo su petición a los jueces y pues fueron los jueces quienes en base a los indicios de los elementos que se les aportaron pues dictaron la prisión preventiva. La extensión de la prisión preventiva dependió de muchas cosas en ese momento, en cada caso en particular, pero incluso los mismos procesados en muchos de esos casos pues consiguieron eso, alargar una prisión preventiva, pero eso jamás fue propiciado por sí, sino fue conforme a una resolución judicial. Esto va a dar, licenciada La Parra, lo que decía usted y contestaba en la primera pregunta. Y yo le planteaba, está siendo usted objeto de una venganza. Y eso es lo que en muchos sentidos se percibe, como que hay una especie de, lo que muchos llaman, tanto de un lado como del otro, como este péndulo de la justicia. Unos tienen el poder, se aprovechan, otros tienen el poder, se aprovechan. Usted, habiendo pasado 22 meses en la cárcel, ¿qué nos dice al respecto? Mire, la verdad es de que no podemos supeditar las acciones de un Estado de Derecho, de un sistema de justicia a intereses personales como se ha hecho en los procesos instruidos en mi contra. Y en contra de otros operadores de justicia que en su momento fueron parte de esas investigaciones que se hicieron respecto a corrupción. Toda esta lucha contra la corrupción es algo que debe valorarse, porque la corrupción cobra vidas realmente en muchos sentidos. Entonces la venganza nunca va a ser la respuesta ni la solución a ninguna inconformidad que tengamos, porque no todo es ni ha sido perfecto, pero la venganza nunca nos va a llevar a ninguna parte. Y creo que esto es algo que debemos aprender y valorar todos. No es esa la forma de sanar las heridas o lo que hemos podido vivir en este sentido. ¿Usted cree, licenciada La Parra, que en Guatemala hemos llegado al punto de que quienes persiguen la corrupción van a la cárcel y los corruptos salen de ella? Pues así es como se percibe, ¿no? Porque personas que fueron en su momento ligadas a proceso por hechos de corrupción millonarios obtienen una medida sustitutiva, y en hechos mucho menos graves las personas están en prisión preventiva, incluso con control telemático, según me estaba enterando ayer. Esto es desvío realmente, eso es absurdo, caemos en un absurdo total. Quisiera regresar a su vivencia en esta prisión de 22 meses. El momento más difícil, aparte de este que usted nos ha narrado, en el que estuvo en juego su vida por razones de salud, momentos en los que usted necesitó evidentemente que la apuntalaran sus familiares más cercanos, sus seres más queridos, pero esos momentos más difíciles que usted vivió, esto creo que vale la pena que usted lo comparta con la audiencia. Ver llegar a mis hijas
a prisión, a partir de ellas, y no poder acompañar. Creo que como madre es lo que más duele, perderme la vida de mis hijas. Me perdí los 15 años de mi hija, yo no pude llegar. El hecho de estar todos los días con ellas, compartir sus alegrías, sus tristezas, sus logros, eso es lo que más me dolía, lo que más me partía, no poder estar con mis hijas. Son 22 meses que definitivamente no van a regresar. Es un tiempo que ya se fue, pero es lo más difícil que yo viví durante este tiempo. Y en ese sentido, licenciada La Parra, ¿qué cree usted que hay que hacer con la justicia de un país como Guatemala para que se logre dar un paso para que situaciones como la suya no se repitan? Eso, impartir justicia. Los jueces están obligados a impartir justicia y no a ser artífices de ejecución de venganzas personales, sin tomar un posicionamiento ideológico equivocado. La justicia no es ideológica, la justicia es eso, justicia. Entonces, en esto los mayores, quienes tienen la mayor responsabilidad en este sentido, son los jueces, porque los sujetos procesales pueden pedir muchas cosas, pero son ellos los directamente responsables de resolver, ajustados a derecho. Por razones de tiempo, solo me queda la oportunidad de hacerle una pregunta más, licenciada La Parra. Quisiera que usted me cuente cómo vivió, privada de su libertad, estos procesos que se han estado dando en Guatemala, especialmente la resistencia que ha surgido del sector indígena, 48 cantones de Totonicapán, Alcaldía Indígena de Sololá, Parlamento Xinca, que lleva ya, más de 70 días. Esto que están ellos exigiendo, pidiendo la renuncia de la fiscal general, ¿usted cómo lo vivió desde adentro y cómo lo ve ahora? Pues lo viví de adentro con esperanza. No podía tener más. Todos estos movimientos de los cuales yo me enteré porque me los contaban, yo no podía enterarme de otra manera, eran una vitamina, una cápsula de vitamina de esperanza, de tener visualizado que las cosas pueden cambiar para bien para todos. Tener democracia, saber que vamos a estar en tribunales y lo que se va a resolver ahí es con justicia y no con venganza. Esto es, así es como yo lo viví en prisión. Eso me llenó de esperanza para poder seguir resistiendo y esperando el momento en que llegara esta resolución de libertad, que llegó tarde, 680 días tarde, pero que finalmente llegó. Y así como llegó la libertad para mí, yo igualmente espero que llegue esa luz para todo nuestro país. Pues licenciada La Parra, muchas gracias por haber atendido esta llamada telefónica. Virginia La Parra fue titular de la FES en Quetzaltenango y el Tribunal Octavo de Sentencia ordenó su libertad, que ya se ha consumado desde ayer. Así que le agradezco mucho.